¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos a nuestras clases en línea. El tema de hoy es la estructura del ADN y lo que se pretende lograr es que describan la importancia, funciones y ubicación de cromosomas, genes y ADN. A ninguno de nosotros le dieron las instrucciones para saber cómo funcionar en la vida, qué hay que hacer para sonreír, cómo reconocer una cara, cómo hay que hacer para caminar en dos pies, de qué manera digerimos la comida, o mejor aún, de qué manera se puede crear un ser vivo tan semejante a otro, tanto como el parecido que guardas con tu madre, padre, abuelos, tíos y todos los familiares que consideraste al observar tu álbum familiar. Si te fijas, todo esto son operaciones muy complejas de las que ni siquiera somos conscientes de hacer. ¿En qué parte de nuestro cuerpo están las instrucciones que nos permiten ser como somos? Pues la naturaleza ha encontrado un sistema eficiente para almacenar estas instrucciones, más eficiente aún que tener una biblioteca, porque toda esa información cabe dentro de una sola célula. Dentro del núcleo de la célula hay una sustancia importante para la vida, llamada ADN. El ADN se encuentra enrollado formando unas estructuras llamadas cromosomas, y un determinado fragmento de ADN constituye un gen. Esa es una verdadera biblioteca, la cual contiene toda la información que necesitamos para la vida. El ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico, que es una sustancia orgánica que, como ya lo dije anteriormente, se localiza en el núcleo de la célula y en el que se encuentran organizadas las instrucciones que determinan todas las características y funciones de un organismo. Y a esas instrucciones se les denomina información genética, porque vienen especificadas en los genes. La primera función del ADN es la de portar información genética con las instrucciones que determinan las características de un individuo, como el color de piel, altura, inteligencia, etc. La segunda es transmitir esa información de padres a hijos durante la reproducción. El ADN se compone de nucleótidos, que son las unidades fundamentales básicas. Estos están formados por un fosfato, un azúcar y una base. Y si representamos esto con figuras geométricas, los nucleótidos se verían de esta manera. Hay 4 bases, que son la adenina, timina, citosina y guanina, que hacen diferentes a los nucleótidos. Los nucleótidos se unen unos con otros para formar una de las hebras del ADN, como se aprecia en el siguiente esquema. El ADN está compuesto por 2 hebras que son complementarias entre sí. La unión de las 2 hebras del ADN se debe a sus bases, ya que la adenina siempre va a tener afinidad para unirse con la timina de otra hebra y la guanina con la citosina. En el ADN las uniones entre las bases mantienen unidas a las 2 hebras, como formando los peldaños de una escalera. El barandal de la escalera estaría formada por el azúcar y el fosfato. No fue nada fácil llegar a establecer la forma tan peculiar del ADN. En 1944 el ADN ya había sido identificado como el portador de la herencia y se conocía su composición, pero no su estructura. El 25 de abril de 1953, dos jóvenes biólogos, Watson y Crick, encontraron el secreto de la vida. Se había develado la organización tridimensional del ADN en una maravillosa estructura en forma de doble hélice. Los nucleótidos del ADN están ordenados en cada ser humano de una manera única e irrepetible, lo cual se puede usar como una medida de identificación, tal como te podría identificar tu huella dactilar. ¿Cómo es que el ADN proporciona las instrucciones para hacer
que cada célula funcione de una determinada manera? Cuando una célula se divide, cada célula que se forma debe venir equipada con la información genética que determina sus características y funciones. Esta información se transmite de la célula progenitora a la célula hija. ¿Y cómo sucede esto? La respuesta está en la replicación del ADN, que es el mecanismo que permite que el ADN se duplique o haga una copia idéntica de sí mismo. La clave para ello está en el carácter complementario de las bases. Si el ADN se divide en las dos hebras que lo conforman, cada una de ellas es capaz de aparearse con su base complementaria. Por ejemplo, la adenina se va a aparear con timina y la guanina con la citosina, de tal manera que cada hebra de ADN forme una copia exacta de él. Así, cada célula hija podrá contar con un ADN igual al original. La información inscrita en el ADN es en realidad una serie de instrucciones para fabricar proteínas, y las proteínas son sustancias con las que conformamos la estructura de nuestro cuerpo, como si fueran los tabiques con los que se construye una casa. Es decir, somos como somos debido a las proteínas que nos forman. Por ejemplo, tenemos determinado color de ojo por las proteínas que forman parte de nuestra retina. Y si nuestro cabello es rizado o lacio, también depende de la manera en que están unidas nuestras proteínas. El orden o secuencia de los nucleótidos del ADN determina qué proteínas se forman en nuestro cuerpo. Por tanto, la información genética que porta nuestro ADN tiene como fin último fabricar las proteínas. Las actividades que tienes que realizar: vas a observar el video y escribir con tus propias palabras el proceso de replicación del ADN para ilustrarlo. Aparece un link donde hay un material que te va a ser de mucha ayuda. Vas a responder las siguientes preguntas con relación al tema y todo esto lo vas a enviar a mi correo, que es cubear99@hotmail.com.